Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valente, ya sabéis, el canal para disfrutar a tope de las flores y las plantas. Tenemos una orquídea Phalaenopsis, un montón de problemas y vamos a ver cómo podemos solucionarlos. ¿Te apuntas? Venga. Bueno, pues como os decía, aquí tenemos una orquídea Phalaenopsis que le vemos que la pobre lo ha pasado realmente mal. Mirad, estas hojas completamente lacias, ¿veis? Sin ninguna tensión y arrugadas, se suele pasar, y en este caso es lo que le ha ocurrido, debido a una deshidratación importante. En nuestro caso, cuando nos fuimos de vacaciones, esta pobre se quedó atrás, no me di cuenta y se quedó sin regar durante mucho tiempo. Cuando vinimos, le hice un riego profundo, pero esto ya no tiene solución. ¿Qué era mi intención? Pues lo que ha ocurrido ahora, que ha salido una hojita nueva, vemos que está brotando también por aquí y, para mi sorpresa, también por aquí. Entonces vamos a ver cómo podemos ayudarla ahora a que siga creciendo y dejar atrás ese mal trago. Vamos a verle las raíces también, a plantarla un poquito más abajo y ver si así podemos ayudarla a que se siga recuperando. Bueno, como os decía, vamos a sacar la planta de su maceta para revisar las raíces. Veis que se ven que están todas dañadas. Vamos a ver, se ven podridas y en mal estado. Vamos a ver si tiene alguna que podamos salvar y retirar todas las que están malas. También aprovecharemos para cortar estas hojas. Yo creo que ahora que ya tiene esta, con fuerza vamos a cortar las dos. Vemos que está brotando por aquí. ¿Se ve ahí la yemita? Uy, se nos va toda de la maceta. Venga, vamos a ver. Buah, directamente, mira, se han quedado atrás todas las raíces. ¿Veis que se veían podridas? Pues sí, tan podridas. Directamente las vamos a retirar. A ver, vamos a dejar esta aquí y a quitar todas estas raíces que están podridas. Pero vamos a revisar las que sí que tiene, que la pobre sí que está haciendo supervivencia total. ¿Veis que esto está seco? Esto que acabo de retirar, esta piel, se llama velamen. La auténtica raíz es esta. Entonces estas ya están bien. Esta es la raíz que hemos retirado el velamen. Veis que este también, cuando haces así, está seco, ¿veis? Entonces es mejor retirarlo y dejar la raíz al descubierto. Vale. Como estas raíces sí que están sanas, lo que vamos a hacer es plantar más abajo la Phalaenopsis, enterrando estas dos raíces, y a ver si así la ayudamos a seguir adelante. Vamos a poner, bueno, este tallo que tenemos aquí donde hubo la vara floral, la vamos a cortar. La vemos que está completamente seca, así que separándola de la raíz la cortamos desde abajo y la retiramos. Y este lo vamos a dejar porque vemos que está brotando por aquí. Entonces vamos a probar si así. Vamos a poner una guía. Y vamos a reponerle la tierra. Esta raíz más alta la voy a dejar semienterrada porque os acordáis que había un brotecico aquí y que no lo quiero ocultar. Y no sé muy bien qué hacer. Vamos a probar a cortarle, yo creo que las dos hojas. Dejamos ahora toda la responsabilidad para que dejen de consumir, pero claro, dejamos ahora toda la responsabilidad a las raíces que estaban sanas y a esta hojita.
para dar toda la energía a esta planta. Lo vamos a dejar sin tapar el brote este para que le llegue un poquito de luz. La voy a abonar una vez al mes, pero además hoy es 25 de noviembre y quiero hacer un seguimiento de esta planta para ver si ha funcionado lo que le hemos hecho, la intervención que le hemos hecho o no. Si de ahí podemos sacar algo en claro de si deberíamos haberlo hecho de otra manera o estaba bien así o cuáles han sido los problemas, ¿vale? Esta ya os he explicado al principio que había sufrido mucha deshidratación, pero fue de este verano, o sea, estamos hablando del mes de agosto, que además aquí en Zaragoza, donde yo vivo, hizo un calor infernal. Entonces, se ha ido recuperando sacando esta hojita nueva y estos brotes que os he enseñado de agosto ahora a noviembre. Entonces, el mes que viene, mira, pues si lo hago justo los 30 días, el día de Navidad, no lo sé si será ese día, pero más o menos un mes después os contaré cómo está esta planta. Y os hago una propuesta, porque como muchos de los vídeos que quiero hacer van a tratar sobre Orquídea Phalaenopsis, para que distingamos unas y otras, y a petición de mi hija, que tiene 7 años, Iris, les vamos a poner nombres. Entonces ella a esta le ha puesto este nombre, que es Rubén. Así que Rubén, te ponemos aquí tu palito con el nombre y abriré ahora la ficha, que os pondré una foto también en las notas del episodio, para que con lo que le hemos hecho, quitarle las hojitas, quitarle la vara floral y ahora la voy a regar un poquito con un poco de abono, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.